Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Hoy, 22 de marzo, nos permitimos, gracias a la infinita misericordia del Señor, retomar nuestras reuniones, nuestro estudio de palabra, nuestro acercamiento a los temas de Dios. Padre, queremos agradecerte por este tiempo, queremos agradecerte por tu palabra, por tu misericordia, por la vida misma, Señor, que nos has permitido. Clamamos para que tengas misericordia de nosotros, para que guardes nuestra vida, nuestros procesos, para que ilumines nuestro caminar, para que nos guíes a través de tu enseñanza, para que tu Santo Espíritu more en nosotros. Clamamos, Señor, por tu misericordia para aquellos que no te conocen, para aquellos que no tienen el alimento físico ni espiritual. Clamamos, Padre, para que en cada momento, en cada decisión y pensamiento, seas tú quien nos guíe, nos llenes de sabiduría, de amor, para que colmes, Señor, nuestra vida con tu presencia, Padre. A ti sea la gloria y la honra por todos los siglos, en el nombre de Jesucristo, nuestro hermano mayor. Amén. El día de hoy vamos a empezar una temática que yo pensaría que no es nueva, puesto que ya hemos hablado en varias ocasiones de ello, pero eh, lo que yo veo es que es un pan de cada día, es una situación recurrente y es dónde termina este proceso de evangelio de la prosperidad y dónde inicia realmente el planteamiento con Dios. ¿Hasta qué punto nosotros oramos, clamamos al Padre y eso nos faculta para reclamarle en aquellos casos donde no se cumple aquello que hemos pedido? Porque en ocasiones nos sentimos frustrados, porque en ocasiones sentimos que Dios no nos escucha, porque aun cuando oramos, y oramos con fe, no obtenemos aquello que hemos pedido. Si está escrito, deberíamos de recibir lo que pedimos en fe. Y paralelamente a esto, a veces contamos la fe, la disposición, la preparación de hablar con Dios Todopoderoso con una sensación extraña de que todo se va a resolver. Es decir, eh, en algunos grupos, en algunas religiones, nos han enseñado que si necesitamos algo, es cuestión de pedirle al Padre y se acabó. La vida se vuelve rosada, empiezan a salir unicornios, arcoíris, una cantidad de cosas que yo creo que distan un poco del planteamiento bíblico. Entonces, la idea del día de hoy es retomar estas condiciones que nos han mostrado reiterativamente qué es lo que nos está faltando para tener esa contundencia, esa fuerza que Dios establece en su palabra para poder cumplir esas promesas que no llegan aún. Antes de poder ingresar y antes de ver todo el proceso de la palabra, el sustento bíblico de ello, yo creo que es fundamental, es vital que recordemos unos elementos cognitivos frente a eso. Recordemos, y lo hemos explicado en varias ocasiones, el proceso de la sinapsis, es decir, cómo, de qué manera se comunica una neurona con otra.
Este proceso es el proceso de un salto energético de una neurona a otra. Cuando dos neuronas se ponen en contacto, básicamente lo que surge es un pensamiento. Cuando se vincula otra neurona a estas dos neuronas, se genera una idea. Y cuando esta idea que está en nuestro cerebro, en nuestra cabeza, la llevamos a nuestro corazón, a nuestro sentir, surge un plan. Y cuando trabajamos en ese plan, simplemente se hace realidad. Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto de la neurociencia con la palabra de Dios? Y es que exactamente así funciona la palabra de Dios. Entonces el planteamiento es básicamente el mismo. ¿Qué estoy pensando que llevo a ser una idea, que convierto en un sentir y que lo hago realidad? En otras palabras, si yo vigilo celosamente lo que entra en mi mente a través de los sentidos, oído, gusto, vista, olfato y tacto, entonces mis ideas serán sanas y conforme a la voluntad de Dios. Ahora bien, si yo no vigilo celosamente esto y textualmente meto en mi vida, en mi mente y en mi cuerpo, cuánta basura hay en el mundo, jamás podré acercarme a las cosas de Dios. ¿Y por qué jamás? Porque en el mundo está el pecado. Y donde está el pecado, simplemente no está Dios. Miremos cuáles son esos versículos que nos dan sustento a este planteamiento el día de hoy. La clave yo creo que es bastante simple y está allí en la palabra de Dios. Vamos en primer lugar a 1 Tesalonicenses, primera epístola de Pablo a la iglesia, al pueblo de Tesalónica. Vamos al capítulo 5 y al versículo 23. Vamos 1 Tesalonicenses 5, 23. Dice la cita bíblica 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es quien os ha llamado, quien también lo hará. Aquí surgen varios elementos importantes sobre todo este proceso. Miremos cómo, de acuerdo al comentario bíblico de Matthew Henry, eh, el planteamiento va mucho más allá de una simple recomendación. Esta invocación que se hace a Dios a través del versículo no establece, como algunos han pensado, únicamente que el ser es cuerpo,
alma y espíritu. Más allá de establecer eso, el apóstol Pablo lo que nos menciona es todo, todo lo que lo compone a usted como ser debe ser guardado. Este término guardado eh, hace referencia a mantenerlo bajo custodia, es decir, vigilante de lo que ocurre a su alrededor. Y nos pide que seamos vigilantes de todo esto por una razón muy sencilla. Lo encontramos allí. Dice eh, que el Dios mismo de la paz os santifique. Ese proceso de santificación viene de Dios. Es allí de la palabra griega aoristo, que quiere decir eh, totalmente, que es la integridad de la santificación a través y en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Es algo tremendo. No deja nada por fuera. En otras palabras, la temática de guardarnos no tiene tintes grises. Usted se guarda para Dios y Dios lo santifica, o usted no se guarda, luego Dios no lo santifica. ¿Me hago entender? Usted, ¿qué es lo que guarda? Usted guarda su cuerpo. ¡Wow! Extraordinario. Lo felicito. ¿Y qué hay de su mente? ¿Qué hay de lo que usted piensa? Así no lo haga. ¿Y qué hay de su espíritu? ¿Cómo es su relación con Dios? ¿Es a través de un tercero? ¿Es a través de vosotros, hermanos, de la Virgen María, de todos los santos, o es una relación personal, única y directa entre Dios y usted? ¿Cómo es su vínculo espiritual con Dios? ¿Qué es lo que la palabra de Dios permanentemente le está recordando? De manera que este versículo 23 es, wow, fuerte. Y de allí se derivan varios aspectos. Básicamente se derivan 6 elementos de solo este versículo. Miremos. El primero de ellos es que eh, os santifique totalmente. O sea, si totalmente guardamos nuestro ser, alma, espíritu, cuerpo, Dios nos santifica totalmente. Y como decíamos, no hay tintes parciales con Dios. No hay puntos intermedios. Con Cristo o contra Cristo. ¿Dónde estás? No puede existir un punto medio. No hay un punto tal como el que reza y peca empata. No existe un punto de negociación del pecado.
que tener cuidado con eso. El siguiente elemento es que cuando dice os santifique totalmente, es un planteamiento bastante claro donde Dios nos exige llegar a la perfección. El mismo Jesucristo nos lo planteó. Mas vosotros sed perfectos, como perfecto es vuestro Padre que está en los cielos. Es una instrucción clara. Jesucristo no nos dice, tratemos de acercarnos a la perfección. Jesucristo no nos dice, hagamos lo posible por ser santos, perfectos. La instrucción de Jesucristo es tan clara. Sed perfectos. Ahí no vale el planteamiento de que es que la carne es humana, de que es que errare humane est. Ahí no aplica ese elemento. Definitivamente el planteamiento que hace Dios de todo este proceso es distinto. El planteamiento que hace Dios es completamente diferente. El tercer elemento es y la totalidad entera de vosotros. Decíamos, no hay parte del proceso. O estás en el proceso o no estás. No hay posibilidad de ser muy espiritual y que tu cuerpo tenga un comportamiento diferente. No hay posibilidad de que tu cuerpo alabe y glorifique a Dios, que seas muy espiritual, pero tu mente esté llena de basura. Es la totalidad. No hay forma de ser muy espiritual y de tener una mente pura y que tu cuerpo no lo demuestre. ¡Wow! Cuarto elemento que se establecen allí eh, es que todo surge desde el alma. Y cuando esa alma, ese pensamiento, ese carácter, esa personalidad es reforzado con el espíritu, entonces la consecuencia de ello es esforzarnos para que nuestro cuerpo dé testimonio. El quinto elemento es que no solo usted haga la labor de la perfección de su ser a través del espíritu, sino que lo mantenga, lo conserve en ese estado. Es una invitación totalmente clara. Es evitar a todas luces que usted sea corrompido por el pecado. Y todo esto enfocado a qué? A lo que acabamos de plantear. Y es poder orar en agradecimiento, en arrepentimiento, para que Dios conceda las peticiones de su corazón. Es por eso que no funciona cuando usted ora
uno de sus elementos no está alineado con la palabra de Dios. Y el único que puede establecer cuál es el elemento que no está alineado es usted. Y para poder hacerlo, necesita la presencia del Espíritu Santo, sabiduría y discernimiento. Cuando usted aprende a discernir, usted puede ver claramente con la ayuda del Espíritu Santo. Y esto solo se logra en oración. Y por último, es que este versículo nos habla de que hay que mantenerse irreprensible. Esto hace referencia a la venida, o sea, hasta que Jesucristo llegue, usted debe permanecer irreprensible. Esto es del verbo griego parousia, ¿sí? Que hace referencia hasta el momento en que Jesucristo llegue. No es hasta antes de la venida, no es hasta después de la venida, es hasta ese momento preciso en que Jesucristo llega. Cada vez me siento más avergonzado de ser pecador, de cometer daños, bueno, de cometer pecados. Y todo esto no es más que una autoevangelización. Y de igual manera como me aferro a ello para poder continuar en mi lucha, clamo para que cada uno de ustedes pueda ser triunfador y vencedor en su batalla. Porque cada uno es tentado cuando de acuerdo a su concupiscencia permite que ello ocurra. Ánimo. El segundo versículo es de la epístola de Pablo a la iglesia de Filipos. Entonces vamos ahora a Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Epístola de Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Este versículo 4 de la epístola de Pablo a los Filipenses, perdón, este capítulo 4 es bien interesante porque nos permite toda una reflexión de ese proceso que debemos seguir como hijos de Dios. Perdón. Vamos a Filipenses capítulo 4, versículo 8. Dice, por todo lo demás, hermanos, eso es un mensaje dirigido a los creyentes únicamente, no a los demás, a los creyentes. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Qué extraño. Es tal vez la tercera vez en estos últimos días que viene a colación esta cita bíblica de Filipenses 4:8. Wow, qué tremendo, ¿no? Y allí hay varios elementos a rescatar, ¿sí? Y es que sobre lo que Dios nos recomienda, sobre este versículo 8, Dios nos invita a, evaluar permanentemente
¿Qué es lo que estamos pensando? Es decir, va a la raíz del problema. Y esto es fundamental. ¿Por qué? Porque somos muchas veces nosotros quienes no permitimos que los sanos pensamientos nos lleven a una condición adecuada de fe. Es decir, muchas veces somos nosotros mismos quienes llenamos nuestra mente con ideas obsesivas, con ideas eh, nocivas a nuestra vida en Cristo. Muchas veces esos pensamientos que llegan a nuestra mente vienen muy marcados por lo que estamos leyendo. ¿Qué tipo de literatura lee usted? Por lo que estamos viendo. ¿Qué tipo de imágenes coloca usted en su mente? ¿Qué tipo de películas está usted viendo? ¿Le encantan las novelas? Wow. ¿Le encanta la pornografía? Wow, wow. ¿Le encantan las películas de violencia? Wow. ¿Qué es lo que usted está colocando en su mente? Es, les decía, muy particular que salga otra vez a flote en nuestras reuniones este versículo de Filipenses 4:8. Realmente es impactante. Dice, todo lo que es verdadero. Y esto lo uniría yo con el Evangelio de Juan. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo lo que es verdadero viene de la verdad. ¿Mm? Todo lo honesto. Me pregunto si los políticos alguna vez habrán escuchado sobre este término, ¿no? La verdad no sé. Ellos darán cuenta en su momento. Todo lo que es honesto. A mí en lo particular me llena de pánico, de terror, que hoy en día todo el mundo pretenda hacer negocio pasando por encima de todo el otro medio mundo. La plata está hecha, hay que buscarla. El bobo vive de su bobada y el avispado vive del bobo. ¿Es eso lo que te plantea la palabra? Hay que bregar a hacer negocio como sea, tumbando al que sea, vendiéndole un producto que no es de la calidad, o lo que es peor, por ese precio que más estabas esperando. ¿Mm? Hay que bregar a hacer el contrato, pero saque lo mío, que no es suficiente para los seres humanos poder servir. Todo se reduce a plata, dinero, y como sea hay que librarla. Dios me dio la oportunidad de robar, ¿cómo la desperdicio? La verdad, yo no creo que Dios le dé esa oportunidad. Yo no creo. Por lo menos no el Dios al que oramos en este grupo. Por lo menos no al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de David, de Moisés. Tal vez a otro Dios. Es probable, es probable. Pero ese Dios del que les hablo no permitiría algo así. Todo lo justo, recordemos que solo Dios es justo.
Entonces, si esto nos lleva a pensar en todo lo justo, nos está invitando, exhortando a que pensemos permanentemente en las cosas de Dios. ¿Usted en qué piensa? ¿Ah? ¿Usted en qué tiene puesta su cabeza ahora? Piense en las cosas de Dios. Tal vez para el cuerpo y la carne no sea tan grato pensar en una bella modelo en vestido de baño caminando sensualmente que pensar en lo que dice el libro de los Proverbios o pensar en lo que dice Jesucristo. Cuando miras con deseo a una mujer, ya fornicaste con ella en tu corazón. Wow, eso es barro. ¿Qué? Pensar que estoy fornicando con ella. Eso es lo que dice la palabra. Eso es lo que dice la palabra. Los ojos fueron hechos para mirar. Claro, esa es la función de la vista. El punto es, ¿qué estás mirando? ¿Te encanta el reggaetón? ¡Wow! ¿Has visto los videos de reggaetón? ¿Has escuchado las letras? ¿Has analizado qué estás escuchando? Y después vas a ir a doblar rodilla, pedirle a Dios algo. ¿Qué estás oyendo? Amado, amada hija de Dios. ¿Qué estás metiendo en tu cabeza y después te quejas porque Dios no te escucha? Por Dios, toma conciencia de que si Dios no te escucha es porque tú estás haciendo un daño. Y si Dios no me escucha es porque yo estoy haciendo un daño. ¿Qué estoy metiendo en mi mente? ¿Qué estoy metiendo en mi cuerpo? ¿Qué es lo que estoy pensando? ¿Qué es lo que estoy procesando? ¿Ah? Dios. Miremos, dice, todo lo puro, Dios es la manifestación de la pureza. Somos puros en cuerpo, alma y espíritu. Propendemos por la pureza, no solo del cuerpo. ¿Es puro lo que hay en nuestra mente? ¿Es puro lo que tenemos en nuestra cabeza? ¿O no es puro? O más o menos, pues eso depende. Con Dios no hay tonos intermedios. O es puro, o simplemente no es puro. Todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Es interesante ver cómo a veces cuando conducimos, vemos que nuestra conducción no es nada amable, en especial con este tema de los taxis, los buses, las motocicletas, las bicicletas, es muy poco amable. ¿Eso da testimonio de Dios en nuestra vida? No. ¿Eso nos llena de la cercanía de Dios? No. Y después nos quejamos porque Dios no nos escucha. Porque lo que pedimos no se cumple. Ya vamos entendiendo. Buen punto. Vamos a la siguiente cita bíblica que la encontramos en Hebreos 10:23. Vamos por favor a la cita Hebreos 10:23. Ay, mis amados, qué tremendo es todo esto. Epístola de Pablo a los Hebreos, capítulo 10. Y es
sin fluctuar, sin andar de un lado a otro. Y es por eso que es tan importante mantener este proceso del vínculo permanentemente. La instrucción de Dios es muy clara, sin fluctuar. Y eso me trae a la mente lo que establece el libro de Santiago. No seáis como las olas del mar, que son echadas de un lado a otro. No crea pues el que tal hace, conseguirá cosa alguna de Dios. Entonces el problema no está en hacerlo, que era lo que hablábamos ahora. El problema radica en mantener esa posición, en mantener ese proceso. Es ahí donde el problema se hace agudo. Y es allí donde necesitamos la ayuda de Dios. Sin fluctuar. Es allí donde nos tenemos que esforzar precisamente para que cuando clamemos al Padre, recibamos el amor y la obra del Padre, conforme su voluntad y el deseo de nuestro corazón. Ya vamos viendo por qué Dios a veces pareciera no escuchar, porque muchas veces no obtenemos lo que pedimos. Y lo más triste es que torpemente sabemos que ese es nuestro error y nos camuflamos, nos escondemos en que no es la voluntad de Dios. De manera que usted tampoco conoce la voluntad de Dios. Entonces, si no se da, es la voluntad de Dios. Si sí se da, es la voluntad de Dios. O sea, usted tiene como permanecer cómodo toda la vida. Pase lo que pase, es la voluntad de Dios. ¿Y usted por qué más bien no piensa que el problema es suyo? ¿Usted por qué más bien no piensa qué está haciendo mal? ¿Qué es lo que está ingresando a su mente, a su cuerpo y a su espíritu que no le permiten obtener la bendición de Dios? Porque es más cómodo pensar que si no llegó, era la voluntad de Dios. ¿Seremos necios? ¿No? Para la torpeza no hay nada todavía inventado. Por Dios. Por último, vamos a la cita de Efesios 4:23, la epístola de Pablo a la iglesia de Éfeso, capítulo 4, versículo 23. Ese es otro de esos versículos que con muchísima frecuencia hemos citado en nuestras reuniones. Y es la solución clara al problema de cómo hacemos. Ya vimos todo el problema de por qué Dios no nos escuchaba a veces. Y ahora viene el problema. ¿Cómo le hago? ¿Qué hago para poder hacer eso que usted está diciendo? Es que eso suena muy bonito, pero vaya, hágalo, ¿no? Es otra cosa. La palabra de Dios nos da una respuesta totalmente clara a esto. Y está aquí, en el libro de Efesios, en el capítulo 4. Todo el capítulo 4 se lo recomiendo. Léalo, estúdielo, analícelo, memorícelo. Si le gustan los tatuajes, hágaselo tatuar. En la mente, en el corazón, o en el cuerpo, si es del caso. Pero téngalo presente. Efesios 4, versículo 23, dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea, yo estoy así, sigo así, ¿verdad? Tengo que renovarme. Tengo que volver a actualizar la vigencia en Cristo Jesús. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y sigue el 24, que dice: y vestíos del nuevo hombre, que es creado según Dios
en la justicia y santidad de la verdad. 25. Por lo cual, dejando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Definitivamente, para mí es claro lo que hemos vivido el día de hoy. Nuestro mensaje del día de hoy es absolutamente contundente. ¿Por qué no obtenemos de Dios lo que pedimos? Esto, a más de una autorreflexión, los invito a que sea una reflexión para usted, para usted, para usted, para usted. No se quede patinando, no se quede dándole vueltas a lo que no tiene. Es tan simple. Vigile, perdón, vigilemos celosamente lo que estamos dejando ingresar en nuestra mente, lo que estamos llevando a nuestro corazón y la forma en que estamos procediendo con ello. Que el Señor, que es Dios Todopoderoso, los guíe, los ministre y les dé el valor para seguir luchando en el mundo por su salvación. Eso es lo que deseo y lo que clamo en el nombre de Jesucristo, mi hermano mayor. Amén.